¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso de seminario de tesis, donde vamos a ver la primera parte de la semana 4 con nuestro tercer tema y vamos a ver los dos primeros puntos, que es la problemática y la metodología y los marcos teóricos, conceptuales y de referencia. Bueno, la metodología contiene la descripción y argumentación de las principales decisiones metodológicas adoptadas según el tema de investigación y según el tipo de investigación también, y las posibilidades del investigador. La claridad en el enfoque y estructura metodológica es una condición obligada para asegurar la validez de la investigación. Y es en ese apartado donde se responde la pregunta: ¿cómo desarrollo la investigación? ¿Cómo la estoy desarrollando? ¿Bajo qué metodología la estoy desarrollando? El investigador debe de contar, si no con algo definitivo o infalible, sí por lo menos con normas elementales que le permiten ahorrar esfuerzo y tiempo. El método para la obtención del conocimiento denominado científico, como ya hemos visto, es un proceso riguroso de orden lógico cuyo propósito es demostrar el valor de la verdad de ciertos enunciados. Este vocablo de metodología, pues nada más como cultura general, viene de las raíces met, que significa meta, y odos, que significa vía, y por tanto, pues es el método, una vía para llegar a la meta. El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos, y la elección del método adecuado que nos permita conocer la realidad, pues es fundamental. El problema surge al aceptar como ciertos los conocimientos erróneos o viceversa. Por lo tanto, los métodos inductivos y deductivos tienen objetivos diferentes y pueden ser resumidos como el desarrollo de la teoría y el análisis, respectivamente. Los métodos inductivos están generalmente asociados a la investigación cualitativa, mientras que el método deductivo está asociado frecuentemente a la investigación cuantitativa. Por ello, sus criterios básicos son, en primer lugar, la objetividad del conocimiento y la experiencia como fuente del saber, y en segundo lugar, el determinismo de los fenómenos, es decir, determinar los fenómenos y su verificación. Y entonces se establece la máxima de que el fin último de la ciencia es el establecimiento de generalizaciones empíricas y la presentación de resultados reproducibles y confiables. Esto es finalmente lo que hacemos en nuestras investigaciones de mayor o menor grado, pero lo que buscamos es generalizar empíricamente, es decir, si estamos haciendo una investigación como algunos de ustedes la están haciendo, em, por ejemplo, de que si el clima laboral influye en la productividad de una empresa, bueno, estaremos buscando en nuestra empresa hacer esa investigación, probar esa hipótesis, pero realmente lo que estaríamos buscando es generalizar empíricamente esa situación y poder establecer que no solo en mi empresa eh, hay una correlación entre productividad y clima laboral, sino que podría llevarlo a otras empresas en muchos otros lugares. Y esto sería a través de un resultado que puede ser entonces reproducible y que sería confiable. Problemática y metodología como punto primero de este tercer tema. También como un poquito como introducción, un poco de cultura general respecto de la metodología. El principio del siglo anterior se caracteriza porque tiene algunos hechos con importantes repercusiones a nivel epistemológico, es decir, a nivel del conocimiento. Y es Einstein quien relativiza los conceptos de espacio y tiempo al señalar que no son absolutos, sino que depende del observador. Heisenberg introduce el principio de indeterminación o incertidumbre, según el cual el observador afecta y cambia la realidad que estudia.
Heisenberg además acaba con el principio de casualidad y Niels Bohr establece el principio de complementariedad, señalando que puede haber dos explicaciones opuestas para todo fenómeno, es decir, una revolución en cuanto a la metodología en el siglo pasado, a principios del siglo XX. Planck y Schrödinger, afirman que la física debe estudiar la naturaleza de un numeroso grupo de entes que son inobservables. Y recuerden que aquí vienen investigaciones del átomo y partículas microscópicas que a través del estudio de la física han surgido y que han dado pues, como resultado, por ejemplo, la nanotecnología. Además, en las últimas décadas se constata la existencia de tres posiciones en torno a las relaciones de los siguientes enfoques: el purismo, el separacionismo, el eclecticismo y el pragmatismo. Esto, digamos, como parte de la epistemología en la metodología. Pues básicamente tenemos dos métodos, que es la investigación cuantitativa y la cualitativa, que son extremos. Como sabemos, la cuantitativa recoge información empírica y que por su naturaleza siempre arroja números como resultado. Termina con datos numéricos, es fuerte en cuanto a la precisión del fenómeno mismo, pero es débil en cuanto al papel de contexto o ambiente en la generación de esos datos. La investigación cualitativa recoge información de carácter subjetivo, es decir, que no se percibe por los sentidos, como cariño, afición, valores, aspectos culturales, etcétera, por lo que sus resultados siempre se traducen en apreciaciones conceptuales, es decir, en ideas o conceptos, pero de la más alta precisión o fidelidad posible con la realidad investigada. La investigación cualitativa termina con datos de apreciaciones conceptuales. Es débil en cuanto a la precisión acerca de los datos, pero fuerte en cuanto al papel del ambiente que genera el fenómeno investigado. Entonces, generalmente los métodos están entre estos dos, o son cuantitativos o son cualitativos. Cuando se alude a la investigación, es usual referirse, por supuesto, a la metodología como ese conjunto de aspectos operativos indispensables en la realización de un estudio. De acuerdo con Cerda y en relación con el método científico, en la investigación científica han predominado a lo largo de la historia tres métodos científicos básicos: el baconiano, que postula el desarrollo de la inducción; el galileano, Galileo, que postula la experimentación; y el cartesiano, que postula la duda fundamentada en el análisis y la síntesis de los problemas. En la actualidad, sin embargo, dada la diversidad de escuelas y paradigmas investigativos, estos métodos se han complementado y es frecuente reconocer, entre otros, métodos como los que vamos a ver y que tienen ahí en sus notas. Aquí solo los voy a comentar, en sus notas está explicado de una mayor forma. Método inductivo: crea leyes a partir de las observaciones de los hechos. El hipotético deductivo, que trata de establecer la verdad o falsedad de las hipótesis. El histórico lógico, que nos ayuda a establecer las relaciones existentes entre los hechos acontecidos en el desarrollo de estas ciencias, básicamente de la historia. El de investigación-acción, este método está en producir los cambios en la realidad estudiada. Por medio de él nos preocuparemos de resolver los problemas específicos utilizando una metodología rigurosa. El método etnográfico, básicamente en etnias, corresponde fundamentalmente a antropología, aunque también se ha utilizado en ámbitos como la sociología. La metodología etnometodología es una orientación metodológica que pretende especificar los procedimientos reales a través de los cuales se elabora y construye el orden social.
¿Qué se realiza, bajo qué condiciones y con qué recursos? Son preguntas que se plantean en este tipo de investigación o de método. El método fenomenológico no parte del diseño de una teoría, sino del mundo conocido, del cual hace un análisis descriptivo en base a las experiencias compartidas. El sintético analítico, el análisis maneja juicios, la síntesis considera a los objetos como un todo, por lo tanto el método que emplea el análisis y la síntesis, que es este que estamos comentando por supuesto, consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y una vez comprendida su esencia, construir un todo. El método experimental, que ha sido uno de los más utilizados, el que da más resultados, se aplica a la observación de fenómenos. En un primer momento es sensorial. El método hermenéutico, vamos a comentar que la hermenéutica es una metodología fundamental para cualquier estudio acerca del hombre, fundamentalmente en el sentido de que es una característica del propio fundamento del hombre y por tanto pues es insuprimible y es fundamental en el sentido que la consideración hermenéutica debe estar en la base y en el fundamento de toda teoría acerca del ser humano. Entonces, ciertas ciencias son las que aplican esta metodología cuando hablamos del estudio acerca del hombre. Expresar, y básicamente la hermenéutica es expresar con palabras lo que se tiene en la mente, explicar, comentar y traducir, de hecho pasar de un idioma a otro o de una cultura a otra. Otros métodos son el método biográfico, que es la reconstrucción de alguna biografía y emerge esencialmente de una persona en su testimonio, ya sea oral o escrito. Este método puede aglutinar la estrategia metodológica de la conversación, la narración, la revisión, documentación de autobiografías, narraciones personales, cartas, diarios, fotos, etcétera, que tenga que ver con la situación biográfica. Algunas metodologías no menos utilizadas o importantes son el método inductivo-deductivo. Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, y aunque es deductivo en un sentido, es también inductivo en el sentido contrario. Es decir, en la parte deductiva va de lo general a lo particular y en la inductiva va de lo particular a lo general. El método deductivo como tal, este método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. Tres métodos más son el método analítico. Este proceso cognoscitivo consiste en descomponer un objeto de estudio separando cada una de las partes del todo para estudiar en forma individual. El método sintético, que integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su totalidad, y el método histórico comparativo, que es un proceso de investigación y esclarecimiento de los fenómenos culturales, que consiste en establecer la semejanza de esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco, por ejemplo, genético, de algún otro tipo, es decir, que tengan un origen común estos fenómenos. Pues su segundo punto es estar relacionado con los marcos teóricos, conceptuales y de referencia. E iniciamos diciendo que para poder desarrollar un marco teórico se tiene que tener en consideración una serie de aspectos en los que se fundamentará este marco teórico y que servirán de sustento en nuestra investigación. El marco teórico amplía la descripción del problema, es un marco referencial o de respaldo que se pone al problema que estamos investigando, que estamos desarrollando, más bien que queremos resolver. Al desarrollar el marco teórico, el problema puede resultar cuestionado, reformulado e incluso cambiado.
Según Ander Egg, todo marco teórico se elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio o directamente a partir de una teoría. Para esta tarea se supone que se ha realizado la revisión de la literatura existente sobre ese tema de investigación y por eso es lo que nos da el marco teórico. En términos generales se puede ubicar tres modelos o enfoques particulares relacionados con el marco teórico. Estos son los que se resumen a continuación, que son el marco referencial, el contextual y el conceptual. El marco conceptual, por ejemplo, permite al investigador orientar su búsqueda de información y definir la metodología necesaria para llevar a cabo el proceso investigativo. Además, como ya hemos mencionado, brinda la posibilidad de dejar establecidas ciertas pautas de entendimiento básicas entre el autor y futuros lectores. Cabe destacar que el marco conceptual puede incluirse en el apartado inicial de la estructura del trabajo como capítulo o sección. En estos casos puede convertirse en el punto de partida para desarrollar posteriormente algún otro trabajo. Por otra parte, algunos tipos de trabajos no exigen que el marco conceptual se plasme en un apartado específico, sino que puede figurar en la propia introducción. De cualquier forma, antes de elegir una u otra opción, deberá tenerse en cuenta las exigencias de su caso de estudio para estos trabajos o estos marcos. El marco referencial es la sección de una tesis o proyecto de investigación cuya función es desarrollar el estado actual del tema de investigación. Por otro lado, la estructura del documento se ubica luego del planteamiento del problema y los objetivos. Aquí se consignan los antecedentes, teorías y conceptos que se están utilizando para abordar el tema de estudio. Y en caso de ser necesario, también puede ustedes utilizar incluso un marco legal, es decir, toda la parte de, digamos, derechos y todo esto que tiene que ver con el marco referencial. Eso también puede ayudar a construir el marco teórico. ¿Qué es el estado del arte? Bueno, el estado del arte es un concepto de relevancia para la docencia y sobre todo para la investigación y que implica el uso intensivo de recursos de información académicos, procurando enfocarse en publicaciones académicas, dejando fuera toda la información secundaria sobre el tema. En esta información, la más actualizada sobre avances del conocimiento científico en el tema elegido en la investigación, se elabora un documento que es el estado del arte en sí mismo y sirve para conocer un conjunto o listado de documentos representativos de investigaciones que ya se han utilizado. Ahí hay una imagen y que indica algunas preguntas, por ejemplo, quiénes han investigado, qué tanto se ha investigado, qué vacíos existen sobre ese tema, qué logros se han conseguido sobre el tema, desde qué puntos de vista o qué dimensiones, y qué aspectos o qué dimensiones precisamente faltan por abordar. El estado del arte entonces se refiere a las publicaciones especializadas de los últimos 3 años, esto es lo que marcaría, digamos, el tiempo de las publicaciones, aunque hay instituciones que admiten hasta 5 o incluso hasta 10 años, dependiendo de los temas y dependiendo de la validez de esas publicaciones respecto de lo que se está estudiando hoy, para conocer quiénes, dónde y sobre qué publican en el campo de estudio de interés. Además, es importante limitar la revisión bibliográfica que dará origen a los conceptos básicos de nuestro estado del arte a un marco temporal de los últimos 4 años, digamos, en promedio. Algunos especialistas en investigación advierten que el estado del arte no es lo mismo que el marco conceptual de una investigación, lo cual es un trabajo mucho más específico y requiere de un rigor conceptual mayor. Este
estado del arte. Sin embargo, el estado del arte puede contribuir de manera destacada a apoyar u orientar las diversas acciones de una investigación, por ejemplo, la justificación, el marco conceptual, la formulación de hipótesis, la propia selección del método y criterios de evaluación de la investigación. Una estructura posible de un estado del arte organiza las fuentes localizadas de acuerdo a criterios como el nivel de investigación y el carácter de la misma. Investigaciones conceptuales, metodológicas y locales, nacionales e internacionales. El estado del arte se suma al paradigma de la investigación, el objetivo, planteamiento del problema, hipótesis y los métodos que estamos utilizando en la investigación. Las preguntas que son guía para la elaboración del estado del arte en cualquier área del conocimiento son las siguientes. Y sería cuestión de preguntarnos cuándo, o más bien de investigar, cuando estamos generando otra investigación, en este caso una tesis, qué se ha investigado, cómo se ha investigado, cuándo se ha investigado, a qué ámbito geográfico o contexto obedecen dichas investigaciones, como ya había comentado incluso en algunas retroalimentaciones, si son internacionales, nacionales, locales o regionales, y qué resultados se obtuvieron. Se identifican variables de investigación, los tipos de fuentes de información, se define un ámbito temporal para la recuperación de referencias y al limitar a un periodo muy reciente la revisión bibliográfica, el conocimiento del estado del arte se mantiene vigente en tanto se termina la investigación. Bueno, con eso terminamos esta primera parte de nuestro tercer tema. Concluiremos con el siguiente video.